primero que todo, muchas gracias por estar aquí, por interesarse en esto que a veces suena y a veces no sabemos muy bien de qué se trata, que se llama el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo internacional distinto del de la COP, pero que tiene una relación con la COP, porque es un acuerdo que nos sirve también para defender el ambiente y sobre todo a los defensores y defensoras ambientales. Es extraño entonces hablar un poco de Escazú en el marco de la COP16, pero a la vez no lo es, porque claramente todo y todos estamos interconectados. Entonces yo me presento, yo soy Carolina Giraldo Botero, soy historiadora y politóloga, así que si necesitan cosas de ingeniería ambiental y eso, me perdonarán el poco tecnicismo en esos temas. Llegué a los temas ambientales más de manera empírica, primero como sociedad civil, como tantas personas interesadas por cuestiones, en mi caso más desde las ciudades verdes, de movilidad sostenible, de corredores ambientales en medio de las ciudades, y por ahí empezó, digamos, una tarea más de confluencia ciudadana, de activismo. Soy perilana, entonces, adelante, por favor. Entonces, a veces esas luchas ciudadanas son más duras en unos lugares que en otros, luchas que nos parece que deberían ser evidentes, como tener una ciclovía. Adelante. Ciclovía, por ejemplo, hay en Bogotá hace más de 40 años, pero en Pereira fue una lucha ciudadana, recogimos un montón de firmas para lograr que la ciclovía fuera una realidad y hoy es una realidad. Y por ahí empecé a meterme con los temas ambientales de biodiversidad, he defendido muchos guaduales, salvado varios y otros no. Y bueno, en mi tierra cada que quieren talar un árbol entonces me llaman, nos llaman. Fui concejal de Pereira y siendo concejal y sobre todo después de ser concejal que seguía ya como ciudadana, como con las luchas ambientales, tuve varias amenazas y a raíz de esas amenazas empecé a interesarme por qué significa el Acuerdo de Escazú y eso qué tiene que ver con la defensa ambiental y con los defensores ambientales. Llegó la pandemia, participé en algunos foros relacionados con el Acuerdo de Escazú y luego pues tuve la fortuna de quedar electa como representante a la Cámara por Risaralda, la primera mujer representante en el siglo XXI, hace 25 años. Mi departamento no tenía una mujer en el Congreso y menos que se ocupara también de estos asuntos más de corte ambiental. Llegué al Congreso y una de las luchas y uno de los temas que estaba ahí era el Acuerdo de Escazú. Si ustedes bien recuerdan, aquí vamos a ver pasando, sí. Si ustedes bien recuerdan, el Acuerdo de Escazú ya había estado en la agenda pública e incluso en algunas de las marchas se mencionaba la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú, y es que esta es una historia que empieza antes. ¿Por qué se llama Escazú? Porque en realidad su origen es en un lugar que se llama Escazú, en Costa Rica, y es un acuerdo internacional que sirve básicamente para tres cosas. Aquí hay un poquito como de la cronología, pero básicamente nos sirve para tres cosas. Uno, para mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales o en los proyectos de tipo ambiental. Dos, para el acceso a la información ambiental y que esta información sea clara para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que esté interesado
y 3 para la defensa de los defensores y defensoras ambientales. Y esto último porque es particularmente importante en Colombia, porque tenemos, y esto ha sido denunciado muchas veces a nivel internacional, unas cifras alarmantes en cuanto a amenazas y a muertes por hacer la defensa ambiental. Entonces, cuando estamos en la COP16 y estamos hablando de este paraíso que es Colombia en términos de biodiversidad, para mí nunca podemos dejar de lado que también estamos en el país más peligroso para defender esa biodiversidad. Y precisamente como el Acuerdo de Escazú tiene ese foco en defensores y defensoras ambientales y en lo que hay que hacer para salvaguardar la vida, es que se vuelve un tratado internacional importante, pero también de mucho asidero ciudadano, Yo creo que es por eso que la gente dice, estamos en este país tan hermoso, lo queremos proteger, necesitamos hacer cosas para defenderlo, estamos llenos de conflictos socioambientales. ¿Y cuál está siendo la respuesta para la defensa de los defensores? Entonces, por ejemplo, 248 personas han sido, pues, las han matado entre el 2016 y el 2024 en Colombia por defender el ambiente. Y cada año sale el ranking, y cada año Colombia sigue ocupando el primer lugar. Y ese es un primer lugar muy deshonroso para nuestro país, y de ahí la necesidad de, ahora que fue ratificado, poder implementar, esa es la fase que sigue, el Acuerdo de Escazú. Entonces, nos sirve para el acceso a la información, nos sirve para la democracia ambiental, es decir, participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, y nos sirve para cuidar la integridad de líderes ambientales. En el Congreso, esto fue, recién pasó la elección, y les voy a contar un poquito, porque ya en el Congreso pasado había tratado de ser ratificado el Acuerdo de Escazú. Todos estos acuerdos internacionales necesitan pasar por la firma del presidente, después por el Congreso, y después el presidente tiene que llevar esto a la ONU. Entonces esto ya todo pasó en Colombia. Primero, el antiguo presidente, el presidente Duque, le puso la firma. Luego el Congreso no había querido ratificar, y de ahí también la avalancha de solicitudes ciudadanas. Con el nuevo Congreso empezó de nuevo el trámite del Acuerdo de Escazú. Llegó a la Cámara y yo tuve la fortuna de ser la ponente del Acuerdo de Escazú. Les cuento, estos que son acuerdos internacionales no pueden tener modificaciones en su contenido en el Congreso. Claro, cualquier congresista podría decir, metámosle una palabra, quitémosle un artículo. Eso pasa con las leyes de la República, pero con estos que son los tratados internacionales, eso no puede pasar. Por ley, eso no puede pasar, porque si no, cada tratado, cada país lo acogería pues a su manera, y de eso no se trata. Entonces esto era más una tarea como de coger un bebé y llevarlo y que saliera bien del otro lado, ¿sí? Como me entregaron este bebé y no se me puede caer en la mitad. Y no se me puede caer significa hacer las audiencias públicas que se requirieron en su paso para escuchar a todo el mundo, los gremios, la sociedad civil, las universidades, todo el mundo tuvo la oportunidad de decir, yo opino esto sobre el Acuerdo de Escazú, yo creo que es conveniente por esto para el país, y teníamos voces también en contra, como es natural también en cualquier tipo de tratado, aunque la verdad algunas muy desinformadas, diciendo cosas que no tenían nada que ver, como que iban a acabar con la soberanía nacional, y bueno, pues los demás países que ya han acogido el tratado no se les ha acabado su soberanía nacional. Entonces, había que pasarlo. Fue muy interesante esas audiencias públicas, y acá tenemos esta imagen, no sé si la han visto. Este fue el día de la plenaria. Primero tuvimos comisión segunda, y luego tuvimos la plenaria. Y en la plenaria, cuando estábamos en medio del debate, entonces dijeron, hubo unos representantes que dijeron, uy, paren todo, ¿qué pasó?
es que están haciendo brujería en las barras. Brujería, pero es que tienen un vudú. Bueno, pues sacaron el vudú y de paso la gente que estaba en los bares. Pero lo que estaba pasando allá arriba era una mandala y el vudú era el frailejón. Que para quienes no conocen el frailejón Ernesto Pérez, pues ahora de hecho es el embajador de la COP. Sí, y es una figura para hacer pedagogía ambiental. Entonces, bueno, como para contarles algunas de las cosas, pero en ese momento podía pasar que la mitad de la plenaria se saliera, no tuviéramos los votos, por eso les digo, esto era como un bebé que había que llevar a feliz término. Entonces, tuvimos la fortuna de que fue aprobado pues, con amplias mayorías en la Cámara, y después seguía tal vez el test que fue más largo y más difícil en su momento, que fue el paso por la Corte Constitucional. Y de hecho estuvo 2 años el acuerdo de Escazú en estudio por parte de la Corte Constitucional. Todos estos tratados internacionales primero van con la firma del presidente, después pasan por el Congreso y luego necesitan el chulito, el visto bueno de constitucionalidad. Es decir, ese tratado sí está conforme a la Constitución. Los magistrados entonces estudiaron y además decidieron hacer una audiencia pública, cosa que no se hace para todas las leyes, pero en este caso sí decidieron hacer una audiencia pública y yo tuve la oportunidad de participar en esa audiencia pública. Había como 3 congresistas a favor, 3 congresistas en contra, había algunos de los opositores, digamos, de la sociedad civil y gente también a favor que ha estado acompañando este proceso desde muchísimo antes. Entonces, ese tal vez fue el test más difícil en realidad. Si ustedes leen lo que ha salido en el comunicado de la Corte Constitucional diciendo el acuerdo sí es constitucional, entonces nos ganamos ese chulito. Hay algunas veces lo citan a uno, ¿sí? Como que queda uno medio citado. Yo que soy primípara, congresista primípara, pero como fui ponente en el Congreso, los magistrados entonces me hacían preguntas a mí. Y a mí me dijeron, Carolina, a lo mejor hay una sesión de preguntas, pero eso no es muy común que lo haga la Corte. Entonces yo fui, hice mi intervención, que era sobre el acceso a la información. Nos habíamos dividido un poco como los temas, con Julia Miranda, con Angélica Lozano, con otros congresistas. Y bueno, como que la cosa iba marchando bien, y llegó la sesión de preguntas, y la sesión de preguntas fue a quemarropa. Sí, y preguntas pues como muy con los puntos que han sido los puntos controversiales o que lo habían sido para algunos sectores de la opinión pública. Entonces, bueno, ahí pues yo respondí, me fue bien. Entonces, logramos que el acuerdo de Escazú pasara por ese visto bueno de constitucionalidad, y ahora sí, la cancha ¿dónde está? En el gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, el presidente tenía que llevar el acuerdo a la ONU, eso ya pasó también. Y se tienen unas tareas. Entonces, el gobierno nacional ha planteado como 5 ejes de acción para el acuerdo de Escazú para empezar su implementación. 1, política de manejo de información ambiental. 2, estrategia de acompañamiento a defensores ambientales. 3, ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales. 4, apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas. Y 5, sistema de información sobre conflictividad socioambiental. Esto es grande, no lo vamos a hacer o no se va a hacer en el país de un día para otro, pero es muy importante, es supremamente importante que se haga.
yo les decía a los magistrados de la Corte, ¿por qué es importante el acceso a la información? Porque para un veedor ambiental, y yo pues he sido veedora ambiental y ahora acompaño muchas veedurías ambientales, tener acceso a la información es lo básico. Y les ponía dos ejemplos de mi tierra. Uno, lo que pasó en Belén de Umbría. Belén de Umbría es un municipio de Risaralda que está es la pepa pues del paisaje cultural cafetero. Allá llevan 100 años viviendo de cultivar café, plátano, mora, frutales. Esa es la economía del paisaje cultural cafetero y todavía pueden vivir de eso, cosa que no es tan fácil en el campo colombiano, pero todavía pueden vivir de eso y quieren vivir de eso. Y un día se levantaron con la noticia de es que el 50% del municipio tiene una solicitud o tiene varias solicitudes de títulos mineros. Eso no lo sabían. No, nadie les había dicho, ni siquiera el alcalde lo sabía. Es justo que un municipio, y esto para minería a cielo abierto, para lo que llamamos megaminería, es justo que en un municipio se entere la población, el alcalde, de un día para otro, que viene un título minero y que incluso podrían llegar a desplazar el casco urbano, porque ahí va a haber una gran mina a cielo abierto y que la gente no tenga nada por decidir, cuando ha sido quien ha habitado el territorio. No, eso no es justo. Necesitamos otras maneras de tomar las decisiones y precisamente porque esas cosas pasan y muchas veces los habitantes de los municipios son los últimos en enterarse, es que esto se convierte en un conflicto socioambiental tan grande, no se tienen las conversaciones en el momento que son. Porque claro, inmediatamente pues el pueblo entero se levantó, marchó, dijo esto no nos puede pasar, en fin, tenemos un proyecto de ley para que no haya megaminería en el paisaje cultural cafetero que está defendido por la UNESCO. Ahora en el foro interparlamentario presentamos otra proposición para que cosas como esa no pasen. En el proyecto de ley del Código Minero también lo estamos metiendo, es decir, estamos tratando de hacer lo posible para que cosas como estas no puedan volver a pasar, por lo menos en estos territorios. Es un asunto de ordenamiento territorial en el país y en estos territorios que ya han sido declarados patrimonio de la humanidad, no tendría ningún sentido que algo como eso pasara. Entonces ese es uno de los ejemplos. Traten de entrar ustedes y de revisar los mapas de dónde está la titulación minera del país. Eso no lo hace cualquier persona. Seguramente algunos de ustedes, algunas sí lo han hecho, pero eso no lo hace cualquier persona en un municipio pequeño en Colombia. El Cesar está todo titulado. Cuadritos, hay millones y millones de cuadritos, pero entonces ¿cuáles son los que están en solicitud? ¿Cuáles son los que ya están adjudicados? ¿Qué hacer en cada uno de los casos? ¿Sí? Acceder a la información no es fácil. Otro ejemplo, una veeduría ambiental en Pereira. Es controversial porque entonces hay unas avenidas grandes con samanes, como acá en el valle. Bueno, pues resulta que acá en el valle tuvimos un caso parecido, querían talar varios de esos árboles y ahí lo que se hizo fue, gracias a veedurías ambientales, se logró parar la tala de los árboles. Unos árboles grandes, de ciertos años, con ciertos, digamos, registros ambientales, pero también de patrimonio y paisajístico. En Pereira pasó lo mismo y no se logró parar la tala de los samanes. ¿Por qué? Cada corporación ambiental actúa como una isla. La institucionalidad es muy diferente, muy diversa en nuestro país y el acceso a la información también. Entonces, si ustedes quieren revisar las resoluciones de la CARDEL, que es la Corporación Autónoma de Risaralda, ustedes se meten a la página y hasta baja la resolución, pero ¿y dónde está el mapa o el plano que me dice estos son los espacios específicos de estos individuos arbóreos que sí se van a poder talar para que uno sepa? No se encuentra esa información.
Entonces, acceder a la información es supremamente importante. Una vez yo defendiendo unos guaduales en Risaralda, pues porque no encontraba la información en internet más pública, entonces me fui a las oficinas públicas a buscar la información, a pedirla en persona, ojo a ojo. Y ese día, saliendo de esas oficinas públicas, llegué a mi casa y a las 2 horas me estaban mandando 5 panfletos. Porque, ¿qué significa tener que ir a la oficina pública? Exponerse, identificarse. Y ahí es donde muchas veces a los líderes ambientales los fichan o nos fichan y termina uno con la vida en riesgo simplemente por buscar información. Simplemente por buscar información. Y ahí entonces uno va viendo cómo es tan importante el acceso a la información y cómo eso en realidad sí tiene una relación con la defensa de los líderes ambientales. Y cómo el Acuerdo de Escazú lo que busca es hilar esa cadena. Esto es un poco lo que tiene que pasar. ¿De qué forma práctica se está implementando herramientas para proteger a los líderes pues, que buscan información, que quieren proteger pues, su ecosistema y demás? ¿O simplemente queda como algo escrito, pero...? ¿Qué pasa? Dentro de las cosas que nos permite hacer Escazú es también aprender de los otros países que ya son firmantes del acuerdo. Entonces, por ejemplo, cosas que ya han hecho en otros países. Se han creado redes de veedores ambientales, que ya no sea como cada veeduría trabajando como una pequeña isla, sino que haya una conexión entre los veedores ambientales, redes entre veedores ambientales, y eso con conexión con la institucionalidad que pueda proteger. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que tiene que empezar a pasar muy pronto y que es fácil que pase en Colombia. Tenemos ejemplos de eso con otras cosas, como por ejemplo con mujeres que han sido víctimas de violencia. Y entonces están como en un mismo chat que es como de la línea púrpura, que tienen una medida de protección y entonces tienen acceso como a casi pues que el celular del coronel departamental por si algo llega a pasar. Lo mismo debería llegar a pasar con el tema de veedores o defensores ambientales. Para poner un ejemplo práctico, ¿sí? Como de cosas que tendríamos que hacer, así como que también tendríamos que hacer cosas de traducción, entre comillas, traducción ciudadana de muchos elementos técnicos que existen y otros que no se publican, simplemente que sí sean públicos. Bueno, algunos datos para recordar sobre Colombia. Ahora les vamos a poner también como algunos retos que tienen que ver con un caso de estudio, que es el Parque Nacional Natural de los Nevados. Entonces, Colombia es un paraíso de biodiversidad a nivel mundial, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. ¿Cómo se afronta la difícil protección de ese tesoro de biodiversidad? Protegiendo los liderazgos ambientales y fortaleciendo la democracia ambiental. Escazú protege a quienes cuidan nuestra riqueza ambiental. Y muy importante, los acuerdos que se lleguen a dar en esta COP van a ser esenciales para seguir fortaleciendo la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia. Los dos acuerdos se comunican. Doctora, una consulta. Es que ahorita hablando de sistemas me genera una inquietud. Colombia también tiene muchos sistemas, unos de ellos muy desactualizados. Hablo en el caso particular, agua subterránea, eso es de 1980, pues es muy importante. Pero hablar de eso es hablar también del sistema nacional, sistema ambiental de Colombia, también desactualizado. Entonces, de pronto, otro sistema, yo no sé si se ha pensado también en la articulación de los sistemas y, lógicamente, su actualización. Porque cuando uno pide información, el ideal le da una, las corporaciones autónomas tienen otra, y a veces eso no se articula, se contradice, va uno a la oficina de servicios públicos, de información de registro público, tampoco. Si nos metemos en el caso de titulación de las tierras, peor. Entonces uno dice, o sea, aquí lo que se necesita es una articulación
entre los sistemas y que a su vez eso genere una información que esté pública, pues lo hablo como investigador. Eso facilitaría muchísimo y que se integre este otro capítulo que me parece importantísimo sobre el tema de la protección de las personas que están en ese riesgo. Sí, en realidad ha habido varias propuestas incluso de reformulación del SINA o de reforma a las CAR. Ahí, o sea, digamos, es supremamente importante eso que tú estás diciendo porque sí estamos un poco desactualizados ya y sí habría que hacer esa reforma. Escazú, ¿para qué nos sirve? Un poco para que eso que está desarticulado por lo menos tenga una sola plataforma de información ciudadana, traducido a los ciudadanos. No sé si ustedes han visto esa sentencia de la Corte Constitucional que fue escrita para un niño. Entonces sí es posible escribir en términos muy técnicos o muy jurídicos o muy científicos de manera que sea clara, en donde cualquier persona la pueda entender. Y ese es uno de los grandes retos de Escazú, que esa información que tenemos dispersa, pero además que a veces es muy técnica, que no es fácil de entender para todo el mundo, quede más claramente explicada. Bueno, hablemos un poquito de Parque Nacional Natural de los Nevados. ¿Quiénes conocen? 4 departamentos, 3 glaciares y medio, glaciares ecuatoriales, que es una cosa realmente escasa en el planeta. El verde clarito es la extensión del parque y el verde más oscuro es la zona de amortiguación. Manizales, Pereira, Armenia, Cartago y Baguio. Y esta, que es una carretera que hicieron que se conoce como la Vía Murillo, que no sé si han visto la controversia sobre esa vía. Bueno. Entonces, ¿por qué es importante el Parque Nacional Natural de los Nevados? Y ya vamos a ver cómo se nos integra o en qué nos puede ayudar Escazú para proteger la biodiversidad que alberga el parque. Entonces, tenemos 3 de los 6 glaciares que hay en Colombia. Es, por supuesto, un regulador climático y captador de carbono. Provee el agua de 2,5 millones de personas. Es una visión un poco antropocéntrica, pero también hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? Protector de cuencas hidrográficas y de seguridad energética nacional, y es el lugar de una biodiversidad única. Entonces vamos a ver algunas de las cosas de biodiversidad única que tiene el parque. Se tiene proyectado que en los próximos 6 o 7 años ya no vamos a tener nieve. Entonces, pues lo conozcan, vayan rápido. sí. Y de pronto podemos poner el videíto. Si está fácil o no. Tenemos un videito de ayer del estado de los glaciares. Entonces tenemos los nevados, páramos, bosque andino. Todos estos pues son los ecosistemas maravillosos, donde tenemos... Lo ponemos ahorita. Ahorita, bueno. Entonces, miramos de acá. Oso de anteojos no es solamente endémico del Parque Nacional Natural de los Nevados, pero lo tenemos en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Tapir de montaña, puma con color, águila paramuna, para contarles algunos como de por qué es importante, digamos en términos de la biodiversidad, porque tenemos estos grandes mamíferos, que significa pues que ha sido un área de las mejor protegidas, hay que decirlo, en el país. Y sin embargo, por su pérdida ecosistémica, en el año 2020 tuvimos la sentencia que dijo que el Parque Nacional Natural de los Nevados se considera sujeto de derechos.
¿Y por qué surge esta sentencia? Bueno, pues surge precisamente por las amenazas que estaba teniendo el parque. Entonces, ¿puedo? Ya. Esta es la vía que les mostraba ahora. Es una imagen que muestran muchas veces en medios de comunicación y nos cuenta un poquito como ese drama. Esta vía está justo en el límite de la zona de amortiguación. Nos devolvemos al mapa para ver la vía. Si quieres. Acá. Sí, entonces prácticamente acá está tocando ya la zona del parque como tal. Hace 15 días, tal vez, no sé si se dieron cuenta, hubo una tutela de desacato de la sentencia del Parque Nacional de los Nevados. Y uno de los temas era precisamente la vía. Y entonces recientemente dijeron, esto necesita algún tipo de control, un pico y placa, algo. ¿Por qué? Porque el magistrado, en la audiencia muy interesante que se tuvo, decía, bueno, pero ¿qué han hecho para solucionar el impacto de la vía? ¿Qué se ha hecho en los últimos 4 años para solucionar el impacto de la vía? Y básicamente decían, no, es que pues no se ha hecho nada. No se ha hecho nada, entonces debería ser una vía de bajo impacto ambiental, pero en este momento no lo es. Entonces, ¿eso qué significa? Poner tu placa, pero lo primero, hacer el diagnóstico de las cargas, porque es que ni siquiera tenemos en este momento el diagnóstico de las cargas. ¿Sí? De cuánto aguanta realmente la vía en cuanto a impacto ambiental. Pero además, alrededor de la vía, como cosa curiosa, como parte de la decoración natural, pusieron, ¿cómo se llama? Retamo espinoso. El retamo espinoso. ¿Lo han visto? Sí. El amarillo muy lindo. El amarillo muy lindo, invasor. Entonces, esas son como el tipo de decisiones que uno dice, bueno, pues estamos por ayudar, pero claro, seguramente quienes escogieron esta planta como parte de la parte, digamos, más de decoración y de sí, paisajística de la vía, pues no sabían que se trataba de una especie invasora. Tiene invadida toda la sabana de Bogotá. La gente se baja y se toma fotos porque, ay, esta florecita amarilla tan bonita, se lleva las esporas. Que la abraza. Y luego la... Sí, entonces, bueno. Tenemos por un lado el asunto de la vía. Tenemos ganadería extensiva y ocupación ilegal de predios. Y entonces, en un análisis que se hizo, se hablaba de unos 10.000 reses de ganado ahí en la zona del parque. Entonces, pues, una cosa es tener 3 vaquitas y otra cosa es tener 10.000. Entonces, eso para que le pongamos como una dimensión a lo que está pasando. Por supuesto, es un corredor, ¿sí? Esto no se puede ver como un asunto aislado, pero pues esto ustedes lo saben. Es un corredor entre el Amazonas, el Pacífico, el agua que nos tomamos de allí luego pasa como, por ejemplo, en Pereira no tenemos una planta de tratamiento de agua, entonces pues el agua nos llega de allá, pero luego pues no la tratamos y llega luego pues al Cauca en este caso y luego a los océanos. Entonces, ¿qué está pasando también con cómo estamos tratando el agua que consumimos? Y aquí un poquito, que es como el ejercicio que les invito a hacer, que seguramente ustedes tienen muchos estudios de caso también en su cabeza. Lo que nos dice la sentencia o los factores, digamos, de amenaza que menciona la sentencia. Aquí, el impacto en la biodiversidad. Es decir, lo que nos invita en esta reflexión de la COP16. Y aquí, cómo Escazú nos puede ayudar a proteger la biodiversidad en el marco de lo que nos plantea la sentencia. Antes de empezar con esto,
no sé si se dieron cuenta, esta no es cuña, pero es de las cosas que a veces uno dice, pero ¿cómo es posible que nos esté tocando hacer esto? Recibimos una noticia y era que la Agencia Nacional de Tierras estaba comprando unas tierras en la zona de amortiguación del Parque Natural de los Nevados para luego dar a campesinos en el marco, digamos, de la reforma agraria integral. Volvió a poner el mapa. Entonces, ahí pues mucha gente se preguntó, bueno, pero esto hasta dónde debería estar pasando, porque en realidad eso lo que implicaría es pues llevar más personas a un lugar que es de protección. Entonces, finalmente, a punta de derechos de petición, reuniones, mucha aclamación también pues por parte de la ciudadanía, eso se logró parar. Pero es para que vean cómo incluso hoy que estamos, hay que decirlo, pues como en un ambiente de mayor como conciencia ambiental y por parte del gobierno también, a veces nos pasan unos chascos que uno dice, es que no podemos bajar la guardia. Sí. De acuerdo, porque es algo que persiste en donde venimos también hay una denuncia por el estilo, que una área de reserva que pues, también protege el agua de varios municipios de la región, también está como con una amenaza de compra de tierra para lo mismo, para restitución. Entonces ese es un tema al que hay que pararle bolas, ¿sí? Claramente no se están hablando las entidades y demás, esto finalmente se tuvo que hacer pues como una reunión de alto nivel en Bogotá y bueno, ya tenemos la carta donde nos dicen desistimos de la compra porque claro, la Agencia Nacional de Tierras está buscando tierras y de pronto hay un privado que les dice yo les vendo, pero luego la Agencia Nacional de Tierras no revisa, ¿sí? El pan de cada día, que los funcionarios no conocen las normas, los senadores no conocen las normas, los representantes de la Cámara no conocen las normas. Eso es el pan de cada día en este país. Pero no está por ley segura, Claro, está por todo, o sea, sí, o sea, eso no tenía porque es Parque Nacional, sí, o sea, no Pero tendría ahorita hay Carolina, yo ahorita veo una oportunidad grande y es que nosotros tenemos unificado el territorio de corazón, unas que hicieron por páramos, zona de vida y delimitaron de 3.000 a tanto páramos, de 2.000 a tanto bosque expandido. Pero ahora el gobierno en el plan de desarrollo veo que hay una reordenación del territorio en temas a ordenarse del recurso hídrico. Y como la zona de páramo no solamente ya no estaría como de 3.000 alto, sino que toda esa parte de protección que zona de recarga haría parte de la zona del páramo. Entonces se puede correr la área de protección del páramo y ya no sería de 3.000 en adelante, sino de 2.000 hasta 3.000 y 3.000 en adelante. O sea, en el nuevo reordenamiento del territorio que está planteando en el plan de desarrollo del gobierno nacional, debemos aprovechar esa coyuntura para ampliar la zona de protección de páramo y poder limitar un poco el desarrollo de aquellas actividades que no son de protección a ese recurso tan importante, tan valioso. Pero por eso el paro de Santander van a ampliar esa Igual que Santurfán, recuerden que hay unas coyunturas que no las miramos, pero que sí son importantes. A Santurbán hay que pararle bolas. Sí, La zonificación ambiental que tenemos en el país es de por allá. Digo que los páramos van de tanto a tanto, pero nosotros, por la fragilidad de nuestro ecosistema, no deberíamos apegarnos a eso. En otra parte del punto aplica, pero para el territorio nacional es mucho más difícil hacer esa zonificación ambiental. pero ahí No ha sido fácil. De hecho, la misma delimitación del Parque Natural Nacional de los Nevados, o sea, este año supimos cuántas hectáreas son. Eso siempre tuvo unas aproximaciones. Entonces, eso no ha sido fácil. Pero volvemos al tema porque norma hay, el tema es que no se implementa. Es decir, se va a ampliar, imagínense, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Es la implementación y el seguimiento de esa norma y me parece fundamental. Es imposible, diría yo, que por norma de ley segunda eso se pueda vender y adjudicar a procesos de restitución de tierra. O sea, hay un choque de, o sea, eso es. No me explico cómo puede pasar una cuestión de esas, pero es la implementación de normas. O sea, y cómo esto juega con el plan de zonificación, los planes de vida de las comunidades, cómo eso se blinda a partir de otros escenarios que ya existen.
Antes de esto no va a pasar a esta, ya que estamos hablando de la desarticulación. En el marco de la sentencia, entonces, se le pregunta a cada entidad Procuraduría, entidad Presidencia, entidad Contraloría, todas estas, todas relacionadas de alguna manera con ese territorio del Parque Nacional Natural de los Nevados. ¿Usted qué ha hecho para proteger esto que es Parque Nacional Natural? Es que no debería ponerse en cuestión su protección. Ustedes, alcaldías, gobernaciones, ¿ustedes qué han hecho para proteger de esas amenazas? Y la gran mayoría de estas entidades lo que respondieron fue que no asume la responsabilidad, que apoya la protección pero no asume la responsabilidad, o simplemente que no tiene responsabilidad. Todo el mundo decía, el que tiene la responsabilidad es mi vecino, el que tiene la responsabilidad es el otro. Sí, la famosa que nos pasamos o se pasan la bolita entre las entidades. Y mientras tanto, pues, ¿quién se está ocupando? Sí, de la protección real. Y ese es casi que el origen de la sentencia. Finalmente, la desarticulación es el origen de la sentencia, de por qué se dice aquí lo que hay es una víctima. Y llamen al Parque Nacional Natural de los Nevados víctima, porque nadie se ha puesto o se había puesto la camiseta. Y el representante, nombran un representante para que sea el gran protector del parque, que es el presidente de la República. Representante legal incluso, para ponerle una coordinación, porque por falta de coordinación venían sucediendo todas estas cosas. Entonces, en eso nos va a ayudar Escazú, o espero yo que nos ayude Escazú, porque precisamente como la gente ni siquiera conoce la competencia, imagínense el ciudadano tratando de que el que tiene la competencia asuma la competencia. Es bien complejo. Entonces vamos aquí a ir paso a paso. ¿Sí? ¿Qué aborda la sentencia? Ocupación ilegal de predios y ganadería extensiva. Impacto para la biodiversidad. Desplazamiento y fragmentación. Oso de anteojos, venado de cola blanca, páramo de frailejón. Por ejemplo, a estas especies les da muy duro que haya ganadería extensiva. Escazú, ¿cómo nos debería ayudar a solucionar ese problema? Con la centralización de los datos sobre la ocupación de tierra y la ganadería y los usos del suelo. No, y también tiene que meter el ordenamiento del territorio en tema de la gobernanza del agua, que es realmente la que va a delimitar eso. Bueno, lo metemos. Expansión agrícola no autorizada y presencia de especies invasoras. ¿Esto cómo está afectando la biodiversidad? Por ejemplo, para la polinización, el colibrí paramuno, murciélagos nectarívoros, ¿sí? Y pues la especie, digamos, claramente invasora, el recamo espinoso. Escazú, ¿cómo nos debería ayudar? Con el manejo transparente de datos sobre agricultura y especies invasoras. En esto necesita trabajar mucho Colombia, el asunto de las especies invasoras, no solamente acá en el país. Actividades mineras en la zona de amortiguación. Y ayer también nos contaban de un proyecto de explotación de aguas. Un proyecto de exploración de aguas subterráneas calientes para la geotermia, pero que eso también lo quieren hacer en la zona de amortiguación, entonces también digamos, ahí nos pusieron otra tarea. Actividades mineras en la zona de amortiguación. ¿Cómo nos afecta la biodiversidad? Con la contaminación de fuentes hídricas y de hábitats subterráneos, afectando anfibios como la rana del río y peces nativos.
Bueno, otra que tenemos allá es pez invasora, también es la trucha, ¿no? Ahí pésimo, pésimo, pésimo para mis ancestros, porque unos de esos fueron los que llevaron la trucha allá, la laguna de Yotun. Pero bueno, las evoluciones, las generaciones pasan y uno asume responsabilidades de manera distinta. ¿Cómo nos va a ayudar Escazú? Con transparencia en la información minera y mecanismos de justicia ambiental. Al final tenemos la gran pregunta que es para todos. El impacto ambiental de la vía Cambao-Líbano-Manizales, que es esa vía de Murillo. ¿Cómo está afectando la biodiversidad? Restricción de movilidad para el oso de anteojos y el zorro andino. Y ¿cómo nos ayuda Escazú? Con participación pública y acceso a datos sobre el impacto vial. ¿Sí? Y miramos como aquí ya estamos hablando también que entra el asunto de la participación ciudadana. Y por último, falta de coordinación interinstitucional y acceso limitado a la información ambiental, que es casi que el origen de la sentencia. ¿Cómo afecta esto la biodiversidad? Pues afecta el monitoreo y la gestión de especies endémicas y en peligro de extinción, como el gallito de roca, la calpara, frailejones y demás. ¿Y cómo nos ayuda Escazú? Con coordinación interinstitucional para la gestión de información ambiental. Entonces, Escazú no es la solución para todo, pero sí es un marco. Es un marco del que de hecho tienen que desprenderse otras normas. Es decir, Escazú nos deja como tarea hacer otras leyes relacionadas con, por ejemplo, la consulta previa, que es algo que hoy no está en Colombia, con cómo necesitamos hacer la participación ciudadana para que no nos pase lo que les pasó en Belén de Umbría, que los habitantes del territorio son los últimos en enterarse que hay una solicitud de minería, sino que esa información se tenga y se puedan tener las conversaciones necesarias en un primer momento y evitar la conflictividad ambiental. Implica modificar las corporaciones que se llevan Ojalá, y yo soy la fan número 1 y en eso he trabajado también, la modificación de las CAR. Sí, esto es absolutamente necesario en el país. Miren, o sea, es con lo que más sufrimos. Es impresionante. La autonomía de las CAR se volvió una cosa que finalmente fue casi que en contra de su misionalidad. ¿Sí? Más político. Más político que Burocratizadas, sacando licencias. negocios, ya no son negocios verdes las corporaciones, ¿no? Otro tipo de negocios. Ahí estaban las CAR. Aquí están las CAR. Sí. Sí, eso para mí, eso habría que... Quiero reformar la ley, no. Entonces hay como dos tareas, una de reforma a las CAR y otra de reforma al SINA. De hecho, eso se lo propusimos desde el primer día que llegamos, pues como bancada. Y ojalá, doctora, crear un tribunal ambiental donde hoy en día se dé tránsito a este tipo de situaciones con jueces que sepan del tema. Porque esto requiere especialidad. Esto no es un juez de la República, no es afín a los propósitos ambientales. ¿Y cuánto demora un proceso ambiental? Hoy, mire la sentencia 622. ¿Sé cuánto se dio? Demandadas más de 60 instituciones. ¿En qué está eso? Se declara sujeto de derechos un río muy importante, lo mismo que este parque nacional. ¿Qué ha pasado? Entonces, por eso, después de la sentencia viene la tutela de desacato. ¿Sí? La misma persona que inició todo el proceso que dio lugar a la sentencia, después dijo, un momentico, entonces aquí qué ha pasado. Entonces, la tutela de desacato. Y en el marco de ese desacato es que se hacen estas audiencias, en donde se está de nuevo convocando a toda esta gente, de nuevo diciéndoles cómo hemos avanzado, pues porque en realidad pues hay avances, pero son realmente poquitos. Pero lo más interesante en casos como estos, claro, son de sentencias grandes, no es el juez chiquito,
es que sí se recopila la información, sí se logra tener como unas pruebas. Eso es muy importante que pase en nuestro país, pero sabemos, a mí me ha pasado, pues esas tutelas, que muchas veces los jueces finalmente pues no decretan las pruebas necesariamente y pues ahí está, digamos, toda la tarea por hacer. Ayer en una conferencia nos decían, las leyes que han protegido, por ejemplo, parques nacionales naturales, ¿han servido o no han servido? Y nos decían, sí han servido. Han servido porque cuantitativamente se ha demostrado que en esos lugares donde no hay protección ha habido mucha más deforestación. Si bien no ha sido perfecta la protección sí ha servido. Carolina. Sí, Limita. Necesitamos más tiempo. Tenemos Entonces, 2 minutos. Tenemos 2 minutos. La tarea. La ciudadanía en el Acuerdo de Escazú. Hay que formar veedurías ambientales, hay que organizar redes de veedurías ambientales, hay que lograr que esas redes de veedurías ambientales estén conectadas con los sistemas de protección para esos líderes ambientales. Esa es la principal, la primera tarea que tenemos en Escazú hoy. Hacer la defensa ambiental, a mí me duele mucho que el niño Francisco no haya podido venir, por ejemplo. Es absolutamente triste que no haya podido estar acá y es para mí un símbolo de la tarea que todavía le queda al país. Haber avanzado con Escazú es supremamente importante. Es no solamente un logro para el ambiente, es un logro para la ciudadanía y nos marca ese camino. Nos marca ese camino. En este momento el gobierno nacional está avanzando con esos primeros pasos de la implementación. Hay que seguirle exigiendo, hay que seguirle diciendo al gobierno nacional, ojo, aquí estamos, aquí nos estamos organizando de estas maneras para que nos tengan en cuenta en toda esta tarea de implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso sigue teniendo unas tareas también de sacar unas leyes ordinarias y demás relacionadas, por ejemplo, con la incidencia de la participación ciudadana en Escazú. No significa Escazú que toda la participación ciudadana vaya a ser obligatoria. Yo levanto la mano y se va a hacer lo que yo digo, no. Pero el acuerdo sí habla de una participación incidente, ¿sí? De no más es que llenó la planilla y con eso entonces ya hubo participación ciudadana, sino de dar el paso a una participación que sea incidente, en donde sí la ciudadanía pueda ser escuchada y que si no es tenida en cuenta, que se sepa por qué no fue tenida en cuenta una posición que fue defendida, por ejemplo, por una población. En eso yo creo que pueden haber unos avances importantes y en últimas nos va a ayudar a disminuir la conflictividad socioambiental en el país. A largo plazo nos va a ayudar también a disminuir esa conflictividad socioambiental. Entonces hay que participar, ¿sí? Hay que estar pendientes, ¿quién no está en una veeduría ciudadana en un asunto que estén defendiendo algún lugar de su territorio? Hay que hacer eso. Siempre hay una causa que necesitamos defender. Afortunadamente o desafortunadamente, pero siempre hay una causa en donde necesitamos defender. Pueden ser los árboles del parque, que a veces llegan con un nuevo diseño y dicen ahora la plaza es sin árboles. Y nos está pasando mucho, en muchos lugares. Desde esa veeduría que es así de simple, pero así de contundente, ese es un ejemplo. Pero entonces que no vaya a ser que por defender los árboles del parque nos ganemos una amenaza y nos callen y demás, para eso está Escazú. Bueno, creo que no tenemos tiempo para...